lo que quiero presentarles aquí es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque finalmente estamos hablando de la comunicación de la ciencia y es muy importante entender cómo funciona la ciencia en nuestro país, aunque por supuesto este tema es de índole mundial, pero hay que entender lo que está pasando en nuestro entorno. Les cuento, esto es algo que yo he aprendido en el CONACYT. Yo había hecho investigación muchísimos años y sin embargo he tenido como que tener otra visión desde el CONACYT para comprender más sobre el sistema y eso es lo que les quiero transmitir. Desde luego la ciencia en México viene desde siempre. La tenemos en nuestras culturas, la tenemos en nuestro pasado, no solamente en el pasado prehispánico, también en la colonia. Bueno, esto también lo pongo siempre a Xochicalco porque me hace mucha gracia esta broma de Jorge Flores de que Xochicalco es el primer congreso que se hizo en las Américas. Claro que duró como 20 años porque estuvieron reunidos definiendo el calendario mesoamericano, pero es de hecho un congreso y las memorias del congreso están talladas en piedra en el borde de la pirámide. Hemos cambiado un poco la tecnología, pero sí es algo realmente muy importante. También en la Nueva España hay toda una serie de eventos importantes relacionados también con los intereses, por supuesto, de la época. Por ejemplo, se hizo mucho sobre minería y desde luego uno de nuestros primeros científicos, José Antonio Alzate, quien no haya estado en los Zumba, se lo recomiendo muchísimo, el lugar nativo de José Antonio Alzate, y José Antonio Alzate hizo el primer periódico científico mexicano. Todo esto es conocido, pero no hay que olvidar repetirlo para que la gente sienta que la ciencia pues es algo nuestro, ¿no? Y la ciencia en México se siguió desarrollando de una manera muy importante y sí ha habido descubrimientos mexicanos que han cambiado al mundo. Hay que tener eso muy claro. Yo podría poner una larga lista, pero voy a poner nada más algo muy importante, que son las aportaciones de Miramontes, que fue coinventor de las primeras pastillas anticonceptivas, que estarán todos de acuerdo que cambiaron el panorama de género del mundo y fueron el inicio de la revolución femenina, sin ninguna duda. Les quiero recomendar un libro hecho por un historiador mexicano, obviamente mexicano, pero además de la UNAM, que se llama Juan José Saldaña, y que en 2010 se publicó un libro con el CONACYT de las revoluciones políticas y la ciencia en México. Y es muy interesante porque trae toda la historia de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y él hace la siguiente definición, que es la que quiero yo trabajar a lo largo de esta presentación. Define, por un lado, la política científica explícita. O sea, ¿qué es lo que se hace explícitamente en ciencia? Es un discurso directo del Estado sobre la ciencia y la tecnología, donde se establecen metas y orientaciones para el desarrollo científico y tecnológico. Esa es la forma explícita en la que un país desarrolla la ciencia. Pero también existen las políticas científicas implícitas, que no están en un discurso estatal organizado, sin embargo están muy presentes en la sociedad y pueden también ser extremadamente importantes. También en el libro de Saldaña se habla de la ciencia en la acción y para la acción, porque él habla de ciencia en su aspecto más general, también como su aplicación en tecnología, porque las políticas científicas implícitas y explícitas en realidad definen al país. Esto a veces no es tan conocido, pero en proyectos liberales de la historia de México, como fue la de Valentín Gómez Farías, él establece el sistema educativo basado en ciencia y tecnología. Quiero comentarles ¿cómo empieza el gremio en México? ¿Cuándo empieza el gremio científico en México? Los científicos se empiezan a agrupar en dos sociedades, son las primeras sociedades que surgen en nuestro país. Una fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la otra fue la Academia Mexicana de Medicina. La Academia Mexicana de Medicina, que si ustedes han estado alguna vez en el recinto de la Academia de Medicina, es impresionante porque están los cuadros que vienen de muchos años, de todos los presidentes de la Academia. Por cierto, el año que viene, por primera vez, una mujer va a ser la presidenta. Y esto surge en 1863, 1877. La comunidad científica empieza a aparecer.
En el Porfiriato los científicos tuvieron mucha importancia. De hecho, hubo todo un movimiento de científicos dentro de la política y también en ese momento se crea el Observatorio Astronómico y la Comisión Geográfica Exploradora. Muchos de los temas de ciencia, en realidad, en el desarrollo de un país están unidos a temas de guerra, a temas de protección, de temas de cómo cuido el territorio, ¿no? Y por eso era muy importante tener una comisión geográfica que tuviera como claridad en la geografía de México. El primer congreso científico, más allá de Xochicalco, se dio en 1912. Es la primera vez que se organizan los científicos para crear un congreso y se reúnen para discutir ahí de temas de ciencia. Pero en realidad el paso para la ciencia explícita, acuérdense que tenemos ciencia explícita y ciencia implícita, el primer paso realmente decisivo de organizar la ciencia y la tecnología en México se da con la creación del CONACYT. Hay un antecedente, antes existía un instituto que trabajaba en ciencia y tecnología, pero el primer paso hacia organizar un sector de ciencia y tecnología se da en 1970. Con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es cabeza de sector. El CONACYT empezó sectorizado en diferentes secretarías, pero no en este momento, hace ya años que el Consejo no está sectorizado. Digamos, el jefe de mi jefe es el presidente de la República, o sea, no pertenece a ninguna secretaría. Y el Consejo Nacional está organizado de esta manera. Hay un director general, esta cooperación internacional existe, Cibiogem también depende en la estructura del CONACYT, aunque es un centro sectorial, hay 3 secretarías de las que depende también. Aquí es donde está toda la comunicación pública del CONACYT y también todas las acciones de comunicación de la ciencia en la coordinación de proyectos, comunicación e información. Y luego, por supuesto, un órgano de control interno, como tienen todas las instituciones gubernamentales. Y luego vienen todas las direcciones adjuntas, la Dirección Adjunta de Planeación, de Desarrollo Científico, que es la que he tenido el honor de dirigir, la de Desarrollo Tecnológico, la de Posgrado y Becas, que es la más famosa y además exitosísima. Dentro de unos días se va a dar la beca 400,000. O sea, este país ha dado 400,000 becas para estudiar posgrados, entre ellas la mía, hace algunos años. La Dirección Adjunta de Desarrollo Regional, la Dirección Adjunta de Centros de Investigación, hay una oficialía mayor y asuntos jurídicos. Este es el organigrama del CONACYT. Toda esta administración ha estado basada en el tema de esta plática, que el conocimiento transforma, que el conocimiento es generador de progreso social y de desarrollo económico. Entonces, las acciones han estado encaminadas hacia la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento se vuelve como el eje que permite el desarrollo social, y una sociedad del conocimiento produce de alguna forma una economía del conocimiento. Esa es la meta, el que le demos un valor agregado a lo que estamos haciendo en el tema económico. Entonces, cuando hablamos de conocimiento que transforma, en cierta forma estamos hablando de una sociedad del conocimiento y de una economía del conocimiento. El sistema de ciencia y tecnología, entonces, está liderado por el CONACYT, pero tiene otros elementos que también es importante conocer. Por ejemplo, está el Consejo Consultivo de Ciencias. El Consejo Consultivo de Ciencias fue creado por un decreto presidencial en la época de Salinas de Gortari. En el Consejo Consultivo de Ciencias entran de forma honoraria todos aquellos que hayan recibido el Premio de Ciencias y Artes, que en este momento se ha partido, porque cuando se creó la Secretaría de Cultura se partió el premio y parte del premio se fue, el de Artes se fue a Cultura y el de Ciencias quedó en la SEP y CONACYT. Yo creo que hay cierta posibilidad de que se una de nuevo porque era mucho más bonito que estuviera unido, pero bueno, ese es otro tema. Todos los que han recibido ese premio se vuelven miembros honorarios del Consejo Consultivo de Ciencias y se crea como un organismo asesor del gobierno.
que en realidad lo crean y luego prácticamente no lo convocaron, pero bueno, lo crearon como un consejo asesor. En este momento al Consejo Consultivo lo dirige Arturo Menchaca, es el coordinador, que también es un puesto honorario. El coordinador es un puesto honorario que eligen todos los demás premiados, pero el CCC, la CCC, tiene una oficina y esa oficina depende directamente de Presidencia. O sea, el secretario ejecutivo de CCC, ese sí es un puesto oficial que depende de esta coordinación. La Presidencia de la República tiene una jefatura de oficina y dentro de la jefatura de oficina existe la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta figura, esta coordinación, es nueva, se creó en esta administración y el primer coordinador fue el doctor Francisco Bolívar. Entonces, primero se crea el CCC por un decreto, después aparece la figura del coordinador de ciencia y tecnología, que es una figura muy importante que tienen algunos países donde la presidencia tiene un asesor directo al que le pregunta de temas de ciencia y tecnología. Lo que ha pasado en este momento es que la oficina del CCC depende de este coordinador y este coordinador, el doctor Bolívar, dejó la coordinación y en este momento el coordinador. Aquí es donde está la creación, fue creada en 2013 la Oficina de la Presidencia, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en este momento el coordinador es el doctor Elías Micha. Entonces, la oficina con el CCC es, digamos, asesor directo de la Presidencia. Por otro lado, la Ley de Ciencia y Tecnología es la que realmente crea al CONACYT y la que crea también. Ahí tenemos la Ley de Ciencia y Tecnología, la que también crea, ahí se definen ciertas políticas que luego obedece el CONACYT, y la Ley de Ciencia y Tecnología es dinámica, ha ido cambiando, ha ido creciendo. Por ejemplo, hace unos años entró el tema de género en la Ley de Ciencia y Tecnología como un tema importante a cuidar. También entró en la Ley de Ciencia y Tecnología el tema de divulgación de la ciencia. La Ley de Ciencia y Tecnología crea al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que tiene sus oficinas aquí cerca en Coyoacán y que está dirigido en este momento por el doctor José Franco, muy conocido aquí también, exdirector de la DGDC, está definido en la Ley de Ciencia y Tecnología y de hecho el CONACYT sostiene al Foro Consultivo, le pasa un cierto subsidio, pero por ley le pasa, mantiene, digamos, al Foro Consultivo, y el Foro Consultivo tiene como función asesorar al CONACYT. Es de alguna manera el intermediario entre la comunidad científica y el CONACYT. Y el Foro Consultivo hace encuestas en la comunidad, reúne a los investigadores, en fin. Y muchas veces ha pasado que el propio CONACYT le pide al foro una opinión sobre algún tema. Por ejemplo, el foro ha estado trabajando sobre cómo ayudar en la importación de equipo científico, porque ese es un tema importantísimo para los investigadores. Entonces, se dan cuenta, estamos viendo el sistema de ciencia y tecnología, CONACYT, asesoría de la Presidencia, asesoría del CONACYT, el foro consultivo, como un camino para que los investigadores se manifiesten. Los investigadores y los industriales, porque hay una parte del foro consultivo que está muy relacionada con el sector productivo, y también el foro consultivo trabaja mucho con las cámaras. O sea, el papel del foro consultivo en, digamos, el lobbying de la ciencia y tecnología en las cámaras es muy, muy importante. Entonces, existen tres documentos fundamentales para entender la ciencia y la tecnología en este país. Uno es la Ley de Ciencia y Tecnología, otro es la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el tercero es el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la ley está definido lo que se llama el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que preside el presidente de la República. Entonces, cada año se reúne este consejo, lo preside el presidente, todas las secretarías forman parte de este consejo y
CONACYT es, digamos, el secretario técnico de este consejo, ¿sí? Ahí es donde el CONACYT escucha la voz de las secretarías y en ese consejo presidido por el presidente se define como la política científica de este país. Hay que decir que en esta administración cada año ha habido una reunión del Consejo General de Investigación. No ha sido así en otras administraciones. Es muy importante el conseguir que ese consejo se reúna porque da definitivamente un estatus a la ciencia y la tecnología muy relevante. Generalmente lo que ha pasado es que cada vez que hay un consejo se aprovecha para que el presidente entregue los premios de la academia, los premios de ciencia de la academia y el premio más importante que da México a Iberoamérica, que es el Premio México, y que todo esto es entregado directamente por el presidente y siempre se aprovecha el momento del Consejo General de Investigación. En ese momento es que pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, esto es un anuncio viejo, pero aquí se habló, por ejemplo, este fue el que se dio a los 3 años. Ahí se mencionó que se había pasado de 0.43 a 0.54 del PIB y también en ese momento se entregó el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. De hecho, estaban atrasados los premios y en ese momento se alcanzó, se entregaron los premios y este año va a haber una reunión de consejo todavía. A ver, entonces nada más para que nos quede claro el sistema. CONACYT, Consejo Consultivo, Foro y el órgano que encabeza todo eso es esta gran reunión que preside el presidente. Pero hay algo más, que son los estados de la República. CONACYT es es la única agencia federal, pero como ustedes saben, cada estado tiene su propio consejo. Esos consejos estatales, cada estado tiene su propia ley de ciencia y tecnología, tiene su propio consejo estatal. Y todos esos consejos estatales se reúnen en lo que se llama la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los consejos estatales están unidos en una red y es una red que hace negociación con el CONACYT. Con esa red se publican lo que se llaman los fondos mixtos. Esa red ha impulsado muchísimo la comunicación pública de la ciencia en los estados con apoyos que le han llegado directamente del CONACYT. Entonces, existe también la conferencia estatal de consejos y con eso ya les describí el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esos son todos los organismos que existen, todas las diferentes ventanillas en las que ustedes podrían o obtener información o acceder a una convocatoria. Y es importante entender cómo funciona todo el sistema. Si vas a divulgar ciencia, también tienes que saber cómo se está creando y se está moviendo la ciencia en el país. Detrás de todo esto existe lo que se llama, cada sexenio, cada administración se crea un programa nacional. Hay un programa nacional que todas estas instancias están de alguna manera obligadas a respetar. Este programa especial, en forma breve, se llama PECITI. El PECITI, en realidad, tiene que ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo. Este es un momento importante para entender todo esto, porque se va a empezar a discutir el próximo plan de desarrollo. Y el próximo plan de desarrollo debe de tener la sostenibilidad. El próximo plan de desarrollo debe de contemplar los objetivos de la sostenibilidad que México firmó con Naciones Unidas y que hace un momento fueron mencionados, los 17 objetivos de sustentabilidad. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un gran plan. Si no lo han revisado, échenle un ojo porque vale la pena. Realmente está bien pensado. En la línea en la que estamos todos, las universidades, CONACYT, toda la gente que tenga que ver con ciencia y tecnología, es en la meta nacional México con educación de calidad. Por otro lado, hizo un análisis cuando empezó esta administración el doctor Bolívar, que en ese momento era el asesor del presidente, probando que no hay una sola meta que no tenga que ver con la ciencia. O sea, en realidad, si quieres tener un México incluyente, México en paz, México próspero, México con responsabilidad global, necesariamente te hace falta la ciencia. Pero estrictamente hablando, la ciencia como actividad está en el punto 3 de la meta nacional.
que es México con educación de calidad. Y hay 3 estrategias transversales que tenemos que incluir en todo lo que hacemos y quiero resaltar la de perspectiva de género. O sea, sí ha habido un esfuerzo, desde luego en CONACYT ha habido toda una serie de acciones, el otro día hablábamos de ello, de la búsqueda de la equidad de género y de contemplar la dimensión de género en la investigación. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se publicó en 2013. El objetivo que nos cobija a todo lo que hacemos nosotros, aunque no nos hayamos enterado, es el de hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. O sea, se trata de desarrollarnos, pero desarrollarnos ¿cómo? ¿Y a costa de qué? Entonces, como ustedes pueden ver, este es un objetivo absolutamente loable, es hacer que la ciencia, la tecnología y la innovación nos lleven hacia un país como el que queremos que sea, un país justo, un país sostenible, un país democrático y todo lo demás, que queremos todos, estoy segura de que pase. Entonces, eso es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Y dentro del Plan Nacional de Desarrollo lo que dice es que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es el responsable de formular y coordinar las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología, entonces, viene directamente del Plan Nacional. Lo que se llaman el objetivo 3.5 del Plan Nacional se vuelven los objetivos del PECITI. Y toda la acción que se ha dado durante el año, durante estos años, ha sido en estas 5 puntos que están dados, son las 5 estrategias del objetivo 3.5, contribuir al crecimiento de la inversión, fortalecer el capital humano, fortalecer el desarrollo regional, vinculación con el sector productivo y fortalecer la infraestructura científica y tecnológica. Dentro de la ley orgánica del CONACYT, y eso es importante que lo sepan, sí existe la responsabilidad de divulgar la ciencia. Está incluido en la ley orgánica. Entonces, hay un artículo único que reformó a la ley orgánica diciendo que hay que apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos y que el CONACYT deberá de emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la Ley de Ciencia y Tecnología en esta administración fue reformada para incluir entre las actividades del CONACYT la divulgación de la ciencia. Entonces, la ciencia explícita incluye a la divulgación de la ciencia. La Estrategia Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia del CONACYT, que ustedes todos han tenido relación con ella, en realidad me voy a ir muy rápidamente por aquí, es que se genere en la sociedad mexicana una cultura científica, tecnológica y de innovación. Hay una serie de objetivos específicos, comunicar el conocimiento científico, etcétera, pero lo importante es a quién hay que transmitirle esto y bueno, pues la lista de comunicación del CONACYT pues tiene que ser muy grande, ¿no? Por un lado las comunidades científicas, los becarios, desde luego los niños y los jóvenes, pero también es muy importante el sector empresarial, es muy importante comunicar la ciencia, los líderes de opinión, periodistas, divulgadores, público en general, legisladores, esos son clave porque son los que hacen las leyes y desde luego la vinculación con, digamos, empresarios, con el poder productivo, porque finalmente es muy importante conseguir inversión privada para ciencia y tecnología. Entonces, dentro de las acciones del CONACYT, todos la conocen, me voy rápidamente por esto, pero seguramente digamos, la más pionera es la revista Ciencia y Desarrollo, porque fue la primera revista de divulgación científica de este país, o sea, más pionero que eso no se puede ser. Seguido muy rápidamente revistas de la UNAM, Física, Naturaleza, que hoy de alguna manera representa, como ves, ese esfuerzo de divulgación de la UNAM, pero la revista de Ciencia y Desarrollo fue la primera
de las revistas de divulgación de nuestro país. También ha sido muy exitosa, yo pienso, en esta administración, la Agencia de Ciencia y Tecnología, que por ejemplo aquí les está haciendo promoción a la actividad del día de hoy, porque realmente se está mandando noticias de ciencia a todo el país, porque sí es importante compartir con toda la sociedad las actividades de ciencia y tecnología que estamos haciendo, que está toda la comunidad haciendo. También ha habido un gran esfuerzo en el tema audiovisual, cápsulas, programas de radio, toda esa información que ustedes han estado recibiendo y aprovechando. Y por supuesto cambiar de tecnologías, o sea, tenemos que ir por el camino del internet y por todo el tema de las redes sociales. También ha habido una relación importante del CONACYT con los museos de ciencia. Por un lado, directamente con los museos de ciencia, pero creo que una relación muy importante con los museos de ciencia se da siempre en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que no tendría el éxito que está teniendo si no fuera por la participación de los museos de ciencia, que llevan exposiciones, que siempre tienen stands súper visitados. Y bueno, la verdad es que sí es un camino de divulgación espectacular el tener una exposición itinerante. Y quiero de una vez avisarles que el año que viene el tema de la semana, este fue el del año anterior, el de este año fue el agua, un poco lo que comentaba Luisa Fernanda, que ponerle tema al año es algo que también funciona muy bien. Hemos visto cómo los años dedicados a ciertos temas han permitido desarrollar una serie de trabajos. Y también el que la Semana de Ciencia y Tecnología se especialice en algo también ha resultado fantástico. Hubo uno hace 2 años se incluyó cambio climático. Este año estuvo dedicado al agua, que de alguna manera tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, porque si algo es importante de sostener es el acceso al agua. Pero el año que viene hemos pensado que la Semana de Ciencia y Tecnología tiene que ser dedicada a la prevención de riesgos, a la resiliencia, a terminar de digerir lo que nos ha pasado y que nos puede volver a pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces, las Semanas de Ciencia y Tecnología, que ya lleva un buen número de años, ¿no? Esta fue la 23 hace 2 años. Entonces, sí es una labor sostenida que se ha mantenido en comunicación pública de la ciencia. Y un paso muy importante que dio el CONACYT en esta administración es sacar una convocatoria de apoyo a proyectos de comunicación pública de la ciencia y la tecnología, es decir, una convocatoria abierta en la que los comunicadores pueden competir y pueden obtener fondos para desarrollar un proyecto. Por ejemplo, el otro día me invitaron a asistir a una proyección de la astronomía maya hecha es uno de los proyectos que ganaron aquí el apoyo a través de esta convocatoria. Hicieron una cosa verdaderamente hermosa que se presentaba, es un trabajo hecho para planetarios y se presentó en el Papalote y lo fuimos a ver, en fin, y es el resultado de esta convocatoria. Porque si bien es cierto que CONACYT durante mucho tiempo ha estado haciendo divulgación, porque simplemente Ciencia y Desarrollo, como les dije, pues tiene muchísimos años, la idea de CONACYT es fomentar que la comunidad haga las cosas, no es el propio CONACYT nada más el que las tiene que hacer, y a través de la convocatoria de apoyo a proyectos de comunicación pública de la ciencia, pues todos los comunicadores pueden presentar sus proyectos y conseguir fondos para desarrollar su trabajo. Entonces, todo lo que les he contado es ciencia explícita. Hay un programa, hay un plan nacional de desarrollo, hay un PECITI, hay un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un foro, un consejo consultivo, hay una serie de organizaciones que reúnen a los estados. Les digo esto porque a veces la gente no lo sabe, o sea, siente que están pasando las cosas un poco como por casualidad y no se dan cuenta que hay detrás un plan. Todos los planes pueden ser, por supuesto, perfectibles, pero el plan existe y tenemos que estar pensando en realizar un plan en la próxima administración, y también tenemos que pensar en planes de largo alcance, porque la ciencia requiere no irse haciendo cada 6 años, la ciencia requiere planes de verdaderamente largo aliento, ¿no? Tienes que hacer una planeación que te lleve
pues a construir el GTM, ¿no? El gran telescopio milimétrico que nos ha llevado 20 años, ¿no? Entonces no puedes más que tener la certeza de poder, digamos, hacer algo de largo aliento para poder meterte en ciencia contemporánea, en ciencia moderna, en la frontera de la ciencia. Pero el hecho es que la ciencia explícita en nuestro país existe y ha avanzado enormemente. No digo que no le falte, pero ha avanzado. Punto final a la ciencia explícita. Ahora vamos a la ciencia implícita. Y eso son los museos. La ciencia implícita puede influir tanto en la sociedad o más que la ciencia explícita. No viene de una ley, no viene de una ley de ciencia y tecnología, pero son estas acciones de comunicación pública, en cierta forma mucho más libres, también unidos al sistema de alguna manera, porque también tienen que dar un seguimiento a lo que se investiga, a lo que se hace. Pero esa ciencia implícita, los museos son seguramente los principales expositores de cómo se puede comunicar la ciencia, cómo se puede compartir el conocimiento, cómo el conocimiento transforma. Porque yo les decía que el conocimiento transforma en la economía del conocimiento, es muy evidente, ¿no? No es lo mismo vender simplemente el producto natural que el producto natural trabajado con conocimiento. El conocimiento transforma ese objeto en algo mucho más valioso. Pero en realidad cuando hablamos de conocimiento que transforma, estamos pensando también en cómo nos transforma a nosotros mismos. Y siempre he escuchado que el gran éxito de un museo es que la gente salga diferente a como entró. Entra de una manera y sale con algo que le hizo cambiar su forma de ver la vida en algo, en algún aspecto que le hace querer buscar más información, algo que te transforma internamente. Entonces, en la ciencia implícita, los museos de ciencia pues son importantísimos, y no solamente en México, sino por supuesto en el mundo entero. No voy a hablar de esto porque aquí está Silvia Singer, que es la organizadora del próximo Cumbre Mundial que va a ser en nuestro país. Este año es en Tokio, la próxima México, pero en esta cumbre de museos no solamente se habla de cómo trabajan los centros de ciencia, se comparten ideas, sino que se hacen declaraciones. Se sacan documentos que se envían al mundo, documentos que se envían a Naciones Unidas diciendo tenemos que buscar un mundo, tenemos que cuidar la biodiversidad. O sea, no solamente tienen actividades para la sociedad, sino que tienen una voz hacia el mundo y hacia la sociedad, pero de una manera implícita, ¿no? No son un organismo de gobierno, no están unidos a un plan nacional de desarrollo. Ellos tienen su propio ritmo, pero es una influencia muy, muy importante. Por supuesto, no es el único mecanismo de hacer ciencia implícita. Todas las academias, las sociedades hacen ciencia implícita. Todas las actividades que tiene la Academia Mexicana de Ciencias han ido cambiando este país. Los veranos de ciencia de la academia, los domingos en la ciencia, todos los gremios hacen ciencia implícita. También hace ciencia implícita las emigraciones. Cuando llega a México una emigración de intelectuales, pues cambia la ciencia del país. Es una ciencia implícita. La ciencia ciudadana se ha vuelto un camino importantísimo para hacer ciencia implícita, porque además en la ciencia ciudadana, como ustedes saben, la propia comunidad participa. No es nada más que por internet te vayas enterando de cosas, sino que van opinando, van participando. Un ejemplo mexicano muy importante de ciencia ciudadana que seguramente conocen, lo tiene Sibiogem en El Naturalista. Hay gente que va por el mundo, más bien por México, con una cámara colgada, porque si ven algún bicho raro, inmediatamente le sacan una foto y se lo mandan a Conavio. Y entonces Conavio tiene imagínense el poder de millones de mexicanos revisando el medio ambiente, a diferencia de que tengas 100 investigadores. Pues la información que te llega es absolutamente espectacular, y estos investigadores, digamos, aficionados, amateurs, claro que están aportando también a la ciencia, y eso es lo que estaríamos llamando, es como parte del sistema, pero es parte del sistema de una manera implícita. CONACYT celebró los 45 años
en 2015, ahora ya tiene 47 años. Cuando celebró su aniversario de 45 años, empezamos a discutir cuál tendría que ser el logo, el moto, la frase que nos definiera. Y después de darle 1000 vueltas y consultar y hablar con un montón de gente, se definió por conocimiento que transforma. A partir de este aniversario, hemos utilizado el texto de conocimiento que transforma como realmente el gran logro del sistema de ciencia y tecnología de este país, porque sí se ha generado un conocimiento que nos ha transformado. Entonces, en ese sentido, en el de los aniversarios, pues una vez más felicitar por el Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencia. Y bueno, yo me quise ir rápido porque me imagino que puede preguntar la gente, ¿no? Entonces, quiero dejar un pequeño espacio para que si tienen algún comentario, alguna pregunta, y para terminar a tiempo, para no interrumpir el ritmo de este programa tan interesante que han hecho. Entonces, pues, muchísimas gracias.